La inflación en Estados Unidos se está desacelerando. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice general ha bajado a aproximadamente 2,4% en términos interanuales. En teoría eso debería significar alivio, pero en la práctica no es lo que la mayoría de las personas está experimentando. Los precios de los alimentos siguen subiendo, especialmente cuando se trata de comer fuera. Los costos en supermercados no han vuelto a niveles anteriores. Y en el caso de la vivienda, los datos de Redfin muestran que el alquiler promedio solicitado se mantiene cerca de $1,790 al mes. El problema no es la velocidad a la que suben los precios, es el nivel en el que se han quedado. Y ahí es donde comienza la presión real. Al mismo tiempo, los ingresos están creciendo, pero más lentamente. Los datos ajustados por inflación muestran un aumento de aproximadamente 1,4% en el último año. Eso significa que aunque hay progreso en papel, no necesariamente se traduce en una mejora clara en la vida diaria. Esto está creando una situación específica. Los costos básicos se mantienen altos, mientras los ingresos intentan alcanzarlos gradualmente. No es un cambio temporal, es un ajuste en cómo funciona el costo de vida. Y cuando varias partes del sistema cambian al mismo tiempo, el impacto no se siente en los reportes económicos, se siente en decisiones cotidianas. Cuando se habla de inflación, la mayoría de los titulares se centran en una cifra, alrededor de 2,4% anual, según la Oficina de Estadísticas Laborales. A primera vista eso sugiere que la situación está mejorando, pero ese número no cuenta toda la historia. La inflación mide la velocidad a la que suben los precios, no el nivel en el que se encuentran. Y en este momento muchos de los costos básicos ya subieron antes y se quedaron ahí. Por ejemplo, los precios de los alimentos siguen aumentando, especialmente en la categoría de comida fuera del hogar. Comer en un restaurante o pedir comida ahora cuesta más que hace unos años, y esa diferencia no ha desaparecido. En los supermercados ocurre algo similar. Aunque los incrementos son más lentos, el total que se paga en la caja sigue siendo alto. Esto cambia la forma en que las personas perciben la economía, porque en la vida diaria, la mayoría no compara porcentajes. Compara cuánto está pagando hoy frente a lo que pagaba antes, y esa diferencia sigue siendo clara. Aquí es donde aparece una desconexión importante. Desde una perspectiva macroeconómica, la inflación está bajando. Desde la perspectiva de un hogar promedio, el gasto mensual sigue siendo elevado. Esa diferencia entre los datos y la experiencia real es lo que genera frustración. No se trata de si los precios están subiendo rápido o lento. Se trata de que no han bajado. Y cuando ese nivel alto se mantiene durante el tiempo suficiente, deja de sentirse como un pico temporal y empieza a convertirse en una nueva base. Esa base es la que define todo lo que viene después. Si solo un gasto aumentara, sería más fácil ajustarse. El problema es que varios costos esenciales están subiendo al mismo tiempo. La vivienda es uno de los ejemplos más claros. Según datos de Redfin, el alquiler promedio solicitado en Estados Unidos se mantiene cerca de $1,790 al mes. En muchas ciudades esa cifra es aún mayor. Y lo más importante, no está bajando. Pero la presión no viene solo de la renta. Los servicios básicos, electricidad, agua, internet, no suelen subir de forma brusca. En cambio, aumentan poco a poco. El problema es que esos incrementos se acumulan. Un pequeño ajuste en la factura de luz, otro en internet, otro en agua. Y al final del mes el total cambia de forma significativa. Esto crea un efecto que no siempre es visible de inmediato. No es un solo gasto el que genera presión. Es la combinación de varios aumentos al mismo tiempo. Y como muchos de estos costos son mensuales, el impacto se repite constantemente. Aquí es donde el presupuesto empieza a tensarse. Porque aunque cada incremento individual parezca manejable, el conjunto no lo es. Especialmente cuando ocurre en categorías que no se pueden evitar. Nadie puede simplemente dejar de pagar renta o desconectarse completamente de los servicios básicos. Esto cambia la estructura del gasto. Más dinero se destina a cubrir lo esencial
y queda menos margen para todo lo demás. Y cuando ese margen se reduce, incluso pequeños cambios pueden sentirse más grandes de lo que realmente son. La presión no viene de un solo lugar, viene de cómo todo se suma, y ese efecto acumulativo es lo que empieza a explicar por qué muchas personas sienten que su dinero rinde menos, incluso si su situación no ha cambiado drásticamente en apariencia. Una reacción común ante el aumento del costo de vida es asumir que los ingresos no han crecido, pero los datos muestran algo más matizado. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, los ingresos reales por hora han aumentado aproximadamente 1,4% en el último año. Es decir, ajustando por inflación, sí hay una mejora. El problema es el punto de partida. Durante los últimos años, varios gastos clave vivienda, alimentos, seguros subieron con rapidez. Aunque ahora ese ritmo se ha desacelerado, los niveles alcanzados se mantienen. Los ingresos, en cambio, están subiendo de forma más gradual. Eso crea un desfase. Por ejemplo, los datos de Redfin estiman que el pago mensual típico de una hipoteca se sitúa alrededor de $2.675. Al mismo tiempo, el ingreso necesario para comprar una vivienda de precio medio ronda los $111.000 al año. Eso cambia completamente el acceso a la vivienda. Ingresos que antes se consideraban suficientes, ahora están en el límite. Incluso hogares con ingresos relativamente altos pueden sentirse presionados no porque estén gestionando mal su dinero, sino porque la estructura de costos ha cambiado más rápido que sus ingresos. Aquí es donde aparece una sensación difícil de medir en datos. En papel hay progreso. En la práctica ese progreso llega después de que los precios ya han subido. Y cuando eso ocurre, el avance se siente incompleto. Las cuentas siguen siendo ajustadas. El ahorro no crece con facilidad. Y objetivos importantes como comprar una vivienda se alejan. No se trata solo de cuánto ganas. Se trata de cuándo ese ingreso logra alcanzar el nivel de los costos. Y en este momento, para muchas personas, esa distancia sigue existiendo. En teoría, aumentar los ingresos debería mejorar la situación financiera, pero en la práctica eso no siempre ocurre. Existe un fenómeno conocido como Benefits Cliff. Ocurre cuando un pequeño aumento en los ingresos provoca la pérdida de ciertos beneficios como asistencia alimentaria o cobertura médica subsidiada. El resultado no siempre es intuitivo. Una persona puede trabajar más horas, ganar más dinero, y aún así, terminar con un margen similar o incluso menor que antes. No porque esté gestionando mal sus finanzas, sino porque el sistema ajusta los apoyos en función del ingreso. Por ejemplo, al superar cierto umbral, un hogar puede perder acceso a programas de ayuda alimentaria. Al mismo tiempo, los costos del seguro médico pueden aumentar, y en algunos casos los reembolsos fiscales también se reducen. Cuando todo eso ocurre al mismo tiempo, el ingreso adicional no compensa completamente lo que se pierde. Desde fuera parece un avance. Desde dentro puede sentirse como quedarse en el mismo lugar. Esto introduce un tipo diferente de incertidumbre, porque ya no se trata solo de cuánto puedes ganar, sino de cómo ese ingreso interactúa con el sistema. Y esa relación no siempre es clara ni predecible para quienes toman decisiones sobre su trabajo. Algunas personas pueden optar por no aumentar sus horas si el beneficio neto no es evidente. Otras pueden centrarse en mantener su situación actual en lugar de intentar avanzar. No es una reacción irracional, es una respuesta a un sistema donde el resultado del esfuerzo no siempre es lineal. Y cuando esa lógica se combina con costos ya elevados, la planificación financiera se vuelve más compleja, porque trabajar más no garantiza moverse hacia adelante. A veces solo cambia la forma en que se distribuyen los costos. Más allá de la vivienda y los alimentos, hay otra categoría de gastos que está ejerciendo presión constante, los costos que no se pueden evitar. El seguro es uno de los ejemplos más claros. Datos de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros muestran que las primas de seguros de vivienda han aumentado significativamente en los últimos años,
con incrementos de 2 dígitos en algunos periodos. Para quienes tienen una hipoteca, este gasto no es opcional. Si sube, no se elimina. Si paga, la salud funciona de forma similar. Según la Kaiser Family Foundation, el costo promedio anual de un seguro familiar patrocinado por el empleador se acerca a $27,000. Aunque una parte la cubre el empleador, los trabajadores siguen pagando miles de dólares al año, sin contar deducibles o gastos inesperados. Esto crea una situación particular. Tener seguro no significa estar protegido completamente de los costos. Significa estar parcialmente cubierto, pero aún expuesto a gastos adicionales cuando ocurre algo. A esto se suman los servicios básicos. En algunas regiones, los costos de electricidad han aumentado debido a ajustes regulatorios o cambios en tarifas. Y aunque el consumo puede reducirse hasta cierto punto, hay un límite claro. No se puede dejar de usar agua o conexión a Internet sin afectar la vida diaria. Lo que distingue a estos gastos es su rigidez. A diferencia del entretenimiento o los viajes, no se pueden posponer fácilmente. No se pueden negociar mes a mes, y muchas veces llegan en momentos distintos, lo que hace que el impacto total no sea evidente de inmediato, pero se acumula. Y cuando varios costos no negociables aumentan al mismo tiempo, el margen financiero se reduce sin que haya muchas opciones para compensarlo. No es una cuestión de elección, es una estructura donde ciertos gastos simplemente vienen primero. Cuando la presión financiera se mantiene en el tiempo, no solo afecta a los números, empieza a cambiar el comportamiento. Datos de la Reserva Federal muestran que alrededor de 13% de los adultos en Estados Unidos no podría cubrir un gasto inesperado de $400 utilizando efectivo o su equivalente. Ese dato no habla solo de ingresos, habla de margen, y cuando el margen es limitado, las decisiones cambian. Uno de los primeros ajustes ocurre en el gasto discrecional. Comer fuera con menos frecuencia, cancelar suscripciones, posponer viajes o reducir compras no esenciales se vuelve más común. No es una reacción extrema, es una adaptación progresiva. También se empiezan a retrasar decisiones importantes. Comprar una vivienda deja de ser un objetivo inmediato y pasa a ser algo que se reconsidera. Mudarse de forma independiente puede posponerse, especialmente entre adultos jóvenes. En algunos casos, vivir con familiares por más tiempo se convierte en una opción más viable desde el punto de vista financiero. Esto no significa necesariamente una crisis visible. Significa un ajuste silencioso. Las personas no dejan de participar en la economía, pero lo hacen de forma más selectiva. Priorizan estabilidad sobre crecimiento, control sobre expansión. El ahorro también se ve afectado. Cuando una mayor parte del ingreso se destina a gastos fijos, queda menos espacio para construir reservas. Y sin reservas, cualquier imprevisto tiene un impacto mayor. Esto crea un ciclo. Menos margen lleva a decisiones más conservadoras. Esas decisiones reducen la capacidad de avanzar financieramente. Y esa limitación refuerza la necesidad de seguir ajustando el comportamiento. No es una reacción puntual, es una forma distinta de operar en el día a día. Y cuando muchas personas empiezan a actuar de esta manera al mismo tiempo, el efecto deja de ser individual y pasa a reflejarse en toda la economía. Cuando esta presión se mantiene durante meses o incluso años, deja de ser solo un problema financiero. Empieza a afectar cómo las personas perciben su esfuerzo. En condiciones normales, la relación es clara. Trabajar más debería mejorar la situación económica. Más horas, más ingreso, más estabilidad. Pero cuando los costos básicos permanecen elevados, esa relación empieza a debilitarse. El esfuerzo sigue ahí. El resultado no siempre es evidente. Esto no ocurre de forma inmediata. Se desarrolla con el tiempo. A medida que las personas ajustan su presupuesto, reducen gastos y buscan formas de aumentar ingresos, esperan ver una mejora tangible. Pero cuando esa mejora no llega con claridad, la percepción cambia. No es necesariamente que las personas trabajen menos.
es que empiezan a replantear cómo vale la pena trabajar. Algunos optan por priorizar estabilidad en lugar de crecimiento. Evitan riesgos financieros, posponen decisiones importantes o dejan de buscar ingresos adicionales si el beneficio no es claro. Otros simplemente intentan reducir el nivel de presión en su día a día. Esto introduce un tipo de fatiga diferente. No es solo cansancio físico, es una sensación acumulada de que el esfuerzo no está produciendo el avance esperado. Y cuando esa percepción se repite, afecta la motivación. A nivel individual esto puede parecer una decisión personal, pero cuando muchas personas llegan a conclusiones similares, el efecto se amplifica. Cambia la forma en que se participa en el mercado laboral, cómo se consume y cómo se planifica el futuro. Este tipo de fatiga no aparece en los indicadores tradicionales. No se mide directamente en tasas de inflación o crecimiento salarial, pero influye en decisiones reales. Y esas decisiones con el tiempo terminan teniendo un impacto económico tan importante como los datos que intentan describir la situación. Cuando se conectan todos estos elementos, empieza a aparecer un patrón más claro. Los costos en categorías esenciales, vivienda, alimentos seguros, salud aumentaron con rapidez en los últimos años. Aunque ahora el ritmo de crecimiento es más lento, esos niveles no han vuelto atrás, se han mantenido. Al mismo tiempo, los ingresos han seguido creciendo pero de forma gradual, no lo suficiente como para compensar completamente el cambio en el nivel de precios. Y en medio de eso el comportamiento también ha cambiado. Las personas gastan con más cuidado, retrasan decisiones importantes y ajustan sus expectativas. No porque quieran, sino porque el entorno lo exige. Esto no es un evento puntual, es un ajuste en la estructura. No se trata de un pico temporal de inflación ni de una caída aislada del poder adquisitivo. Es un cambio en el punto de equilibrio entre ingresos y costos, y cuando ese punto se mueve, todo lo demás tiene que adaptarse. Esto también ayuda a explicar algo que a simple vista parece contradictorio. El empleo se mantiene relativamente estable, los ingresos no están cayendo, pero aún así, muchas personas sienten presión financiera constante. La razón no está en un solo dato, está en cómo interactúan varios factores al mismo tiempo. Costos elevados que se mantienen, ingresos que reaccionan lentamente y decisiones que se ajustan en respuesta a esa combinación. Ese conjunto define lo que hoy se describe como la crisis del costo de vida en Estados Unidos. No porque todo esté empeorando al mismo tiempo, sino porque el sistema ya cambió y muchas personas todavía están tratando de adaptarse a ese nuevo punto de partida. Cuando se observa el panorama completo, el patrón es difícil de ignorar. Los costos esenciales, vivienda, alimentos seguros y salud, se mantienen en niveles elevados. Los ingresos están creciendo, pero no al mismo ritmo. Y en medio de esa diferencia, las decisiones cotidianas están cambiando de forma gradual, pero constante. Esto no es una reacción exagerada, es una adaptación. La crisis del costo de vida en Estados Unidos no se explica por un solo dato, ni por un solo momento en el tiempo. Es el resultado de múltiples factores que se han acumulado y que ahora están definiendo una nueva base económica. Y cuando esa base cambia, lo que antes parecía normal deja de serlo. Al mismo tiempo, esto no significa necesariamente que el sistema esté fallando por completo. Significa que está entrando en una fase de reajuste. La incógnita ahora es clara. Si los costos ya se han estabilizado en niveles altos, ¿los ingresos podrán alcanzarlos en un plazo razonable? ¿O esta brecha se mantendrá por más tiempo? Mientras esa respuesta se define, muchas personas seguirán ajustando sus hábitos, priorizando gastos y reconsiderando decisiones importantes. No porque quieran hacerlo, sino porque el entorno lo exige. En tu caso, ¿sientes que estás avanzando o simplemente manteniéndote? Si ingresos podrán alcanzarlos en un plazo razonable, o esta brecha se mantendrá por más tiempo. Mientras esa respuesta se define, muchas personas seguirán ajustando sus hábitos, priorizando gastos y reconsiderando decisiones importantes.
no porque quieran hacerlo, sino porque el entorno lo exige. En tu caso sientes que estás avanzando o simplemente manteniéndote.